Y le he puesto como título a este mensaje: El suspiro de Dios. ¿Sabías que Dios suspira? ¿Sabías que Dios piensa? ¿Que Dios... ¿Sabías eso? Porque Dios habla, ¿no? Dios habla, y hoy Dios te va a hablar, pero también hay un nivel de espiritualidad que va mucho más allá de lo que Dios pueda decirte en este día, y eso lo vamos a ver. Sabemos que en la obediencia está la bendición, ¿no? Entonces sabemos que la obediencia de la palabra de Dios nos hace estar en el centro de su voluntad. Si Dios te está hablando, Dios te habla algo puntual, y tú cumplís con eso que Dios te está diciendo, estás en el centro de la voluntad de Dios. Y eso nos da una protección divina, porque saber que estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te está protegiendo ¿para qué? Para que puedas cumplir con eso que Él te dijo. Vamos yendo a lo que Dios nos quiere decir, porque estamos en el centro de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy importante eso. A veces vemos personas muy importantes, ¿no?, que están en lugares de jerarquía, tanto en el gobierno o en algún lugar, ¿verdad?, de importancia, que decimos, si esa persona falta, ¿qué puede pasar? Porque, ¿verdad?, detrás de esa persona hay muchas otras personas. Por ejemplo, si llega a pasarle algo al presidente de la República, sabemos que el presidente de la República es el que nos representa a nosotros, ¿sí o no? Y si llega a pasarle algo al presidente, sería un caos en la nación, en el país. Habría un cambio, algo sucedería que puede impactar a cada uno de los que estamos acá. Ahora, sabemos que el presidente tiene una custodia especial de guardaespaldas. Yo tengo un cliente justo que vive enfrente de la casa del presidente, y veo a veces a la esposa, veo al presidente. Tuve la oportunidad de saludarlo, estuve hacía poquito de orar por él, se me escapó. Pero igual oramos, ¿no?, para que subiera a la presidencia, ¿no?, que estuviera el que Dios quería que estuviera. Pero si le pasara algo a él, entonces vemos que hay personas que tienen cierta custodia. ¿Cuánto más un hijo de Dios que está cumpliendo con el propósito divino de Dios? Que Dios pone ángeles a tu alrededor guardando tu vida. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí o no? Eso porque hay una protección divina. Entonces, una persona que está cumpliendo con el propósito de Dios, obedece a la palabra de Dios, está haciendo y cumpliendo con el propósito de Dios, ¿verdad? Es un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Cuando Dios habla a nuestras vidas, a tu vida, la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces ahí empieza, ¿verdad?, nuestra actividad con Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Porque cuando Dios te está hablando y vos le obedeces, ahí Dios está viendo que vos ya estás haciendo y cumpliendo con su propósito. Si Dios te habla y tú haces oído sordo a lo que Dios te dice, no vas a poder cumplir con el propósito de Dios. O solo que Dios te lleve, ¿verdad?, a la fuerza. O a veces vamos con dolor al Señor, o vamos, ¿verdad?, por amor. Pero qué bueno es que podamos escuchar la voz de Dios y obedecerle. Ahora, cuando Dios habla, porque Dios habla claro, ¿sí o no? Dios habla muy claro, no habla complicado Dios. Dios te está hablando, y Dios también habla a las personas que están escuchando a través de las redes sociales. Dios quiere hablar a tu corazón, ¿para qué? Para que puedas tener una mejor vida, tu vida tenga propósito y puedas avanzar en lo que Dios quiere que hagas. Ahora, cuando Dios también puede tener un suspiro, ¿verdad?, o dar una pregunta también, ¿qué hacemos? Estamos ahora en Santiago 1:22, dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Queda claro ahí lo que dice la palabra? Pero sed hacedores. ¿Qué nos está motivando el Señor hoy, o exhortándonos el Señor hoy, o corrigiéndonos? Que tenemos que ser como hacedores de la palabra. Dios nos habla y tenemos que hacer la palabra. No es solamente escuchar y tal. No. Tu vida y mi vida tiene que moverse en base a lo que Dios nos está diciendo. Y no tan solamente oidores. O sea, podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no la ponemos por obra, dice que nos autoengañamos a nosotros mismos y no cumplimos la palabra de Dios. Hay palabras de Dios que son puntuales, por ejemplo, una orden. Dios te da una orden. Esto sí, esto no.
¿verdad? O nos da rezongos muchas veces, ¿sí o no? O nos da mandamientos, consejos de parte de Dios. Pero hay otro nivel que es aprender a conocer, discernir, saber qué es lo que el Señor desea. Porque a veces Dios puede hablar una palabra, puede decirte algo, ¿verdad? Una orden, está bueno que lo puedas cumplir, ¿no? Esa es la base. Oír y hacer. Decí conmigo, oír y hacer. Oír y hacer. Pregunto, ¿es complicado eso? Mire que oír y hacer. Esto es del kinder. Oír y hacer. Muy complicado, ¿verdad que no? Ahora, ¿cómo a veces cuesta? A veces hacer lo que Dios nos está diciendo. Ahora, muchas veces queremos saber mucho de la palabra de Dios, pero si no empezamos a cumplir con lo poco que sabemos de parte de Dios, nunca vamos a llegar a hacer todo lo que está en el compendio de la palabra de Dios, todo sobre lo que Él quiere que hagamos. Pero hay un nivel mucho más profundo que es el saber, conocer y discernir lo que el Señor desea. Es ir más allá de lo que el Señor pide. Lo que el Señor desea es ir mucho más allá de lo que el Señor te está hablando, te está dando una orden, ¿no? Y hay en la palabra de Dios 2 episodios que describen lo que yo llamo el suspiro de Dios, el suspiro del reino. Esto no es una orden, es un deseo del corazón, un anhelo de lo más profundo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces va mucho más allá de lo que Dios te puede decir puntualmente hoy. Entonces, si empezamos primero cumpliendo con lo básico, el oír y el hacer, va a llegar un nivel de tu vida espiritual que vas a hacer y vas a cumplir incluso con lo que Dios ni siquiera te está diciendo, o te está ordenando, o te está mandando, o te está exhortando. Porque si te está exhortando no es un deseo de Él, te está diciendo, o sea, algo que te tiene que decir un poco más a prepo que lo cumplas. Pero qué lindo es cuando uno es movido, llevado por el Espíritu Santo, a hacer cosas que van más allá de lo que Dios quizás diga su palabra. Vamos a ir rapidito para ver esto, dónde está. Vamos a ir a Isaías 6. Es un pasaje muy conocido, pero Dios nos va a llevar mucho más allá. Isaías 6. Versículo 1. ¿Lo tienen todo? Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro hablaba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ha visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en la mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Se dan cuenta? El Rey, el Dios Todopoderoso, hace una pregunta. No está dando una orden, ¿no? Miren lo que dice en el versículo.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios no te está dando una orden, Dios no está dando una orden ahí en ese momento indicado. Dios está diciendo, dice, ¿quién irá por nosotros? Acá vemos la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no está hablando a los ángeles, no está hablando a los querubines. Ahí vemos la Trinidad y podemos decir la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero se manifiesta de tres maneras diferentes. Ahora, también veo, cuando empezamos a leer, en el año que murió el rey Usías, ¿por qué hace mención del rey Usías? ¿Sabían quién era el rey Usías? El rey Usías era un rey que había hecho las cosas bien delante de Dios. Había hecho las cosas muy bien delante de Dios. Era un rey que reinó por muchos años, pero hubo un momento que él quiso hacer cosas que no le correspondían hacer. Y quiso hacer cosas que le correspondían a los sacerdotes, como encender incienso en el lugar santo. Y los sacerdotes le dijeron: no, rey, porque tú seas rey, eso a ti no te corresponde hacerlo. Y el rey Usías, como ya llegó a un nivel, que había sido rey, lógico, había reinado y ya tenía su poder, creyó que podía hacer algo más que Dios no le había mandado. Y eso le trajo graves consecuencias al rey Usías, porque dice que la lepra le tocó la frente, cayó en su frente, y él quedó leproso. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Dios. Y dice que estuvo exiliado, lógico, porque con lepra no podía estar con gente, tenía que estar en una casa lejos, apartado, y el rey Usías murió leproso. Fue el rey leproso. ¿Por qué? Por desobedecer a lo que Dios había dicho y no escuchar lo que dicen los hombres de parte de Dios. Hoy Dios te está hablando, y muchas veces Dios nos habla de parte de personas, porque Dios usa personas para hablar. Presente. Y no escuchamos muchas veces la voz de Dios, y creemos que es un capricho, que es algo que, ¿verdad?, que nos dicen para llevarnos la contra. Pero este hombre, por desobedecer lo que Dios dijo, murió tristemente leproso, a pesar de que fue un buen rey y que cumplió con muchas cosas que Dios le había mandado. Ahora veo acá que para poder tener y ver la gloria de Dios, alguien tiene o algo tiene que morir primero. Acá vemos que el rey Usías muere, dice, por eso a mí me llama la atención eso, ¿por qué está puesto el rey Usías ahí? Y por qué dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y él ve la gloria de Dios, ve el Señor, ve en el mundo espiritual todo lo que hay. Ve encima de ellos, ¿verdad?, de él, del Señor, serafines con 6 alas. ¿Sabían que hay diferentes también serafines con 2 alas, con 4 alas? Acá ve con 6 alas, serafines. Tremendo poder. ¿Te imaginas poder ver esa visión? Dios sentado en el trono, Jesucristo sentado en el trono. Pero alguien tiene que morir en tu vida. Algo tiene que morir en tu vida para que puedas ver más allá, ¿verdad?, en tu vida. Entonces vemos acá que es como cuando también el Señor le hace la pregunta acá: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vemos que Él ve esa visión tremenda en el mundo espiritual. Y es como cuando preguntamos, ¿verdad?, ¿esto quién lo puede hacer? ¿Esto quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer esto? O qué bueno sería si alguien hiciera esto determinado, ¿no? Un pensamiento, un sentimiento, algo que está ahí, pero no damos la orden. Simplemente Dios piensa, simplemente Dios quizás suspira, simplemente quizás habla bajo, pero vemos que Él está ahí, está cerca del trono. Entonces, para escuchar el suspiro de Dios, tenemos que estar cerca del trono de Dios. Tenemos que estar cerca de su presencia. Ahora, esto nos sucede, como les digo, cuando, primero que nada, número 1, cuando algo muere en nuestra vida. Algo muere para que podamos ver al Rey de Reyes. También habla de la muerte de algo o de alguien, ¿verdad?, para que luego podamos tener esa visión. También que tenemos que ser libres, porque vemos también que dice libres de la culpa. Vieron que un querubín agarra un carbón encendido porque él se siente y se da cuenta que es miserable, que es pecador. Cuando vos ves la presencia de Dios, yo no sé si has experimentado, ¿verdad?,
algo sobrenatural o ver algo en el mundo espiritual. Yo lo he experimentado. Lo primero que me sentí fue miserable, fue un gusano. Me sentí sucio. Y dije, ¡ay de mí! Ay, lo mismo que le pasó al profeta. Yo dije, no, soy un miserable. Cuando ves la santidad, porque dice, santo, 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 decían, no los que lo viven. Ellos habitan en la santidad del Señor. Y él cuando ve y siente la presencia del Señor, lo ve, pero te derrite la santidad y hace que tú veas tu condición como estás humana. Dice que manda un querubín con un carbón y toca sus labios. Y dice que es quitado su culpa. Entonces, para que pueda el Señor usarte y que para que puedas escuchar la voz, tu culpa tiene que ser quitada. ¿Sabes cómo puede ser quitada tu culpa? Cuando el Señor te perdona todos tus pecados. Solamente Él nos puede quitar toda la culpa. Porque Él dice, miserable de mí. ¿Cuántos pueden decir realmente, miserable de mí? Miserable de mí. Claro que éramos miserables. Por supuesto, miserable de mí. Sin embargo, el Señor nos permitió poder verlo, ¿sí o no? Nos permitió experimentar su gloria, poder ver al Señor y saber que está sentado a la diestra del Padre. Y vemos también acá que dice que es limpio su pecado y quita su culpa, dice, y limpio tu pecado. Ahí es cuando él ve, escucha la voz de Dios. Entonces, para escuchar la voz de Dios, tenemos también que estar limpios de todo pecado. Y solamente eso lo hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vos podés trabajar, ¿verdad? Incluso para alguien sin conocerlo, ¿sí o no? Porque muchas veces podemos venir a la iglesia y participar de las reuniones e incluso nacer en la iglesia. Y eso no significa que seas un querubín. Jesús nació en un establo. Sin embargo, no era un animalito. No, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucha gente puede nacer en una cochera, no por eso va a ser un auto. Sos una persona. Pero es así. Entonces, es lo que te hace que seas, que dice que aceptes a Jesús para que seas hijo de Dios. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Uno es hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios y cuántas son hijas de Dios acá? ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Entonces su naturaleza divina pasa a ser parte de nosotros. Su esencia pasa a ser parte de nosotros. Su genética pasa a ser parte de nosotros. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Nuestra vida toma valor, toma importancia. Vemos acá. Entonces, que vos podés trabajar para alguien, yo puedo trabajar para alguien y no puedo conocerlo. Yo trabajé muchos años en una empresa y al dueño de la empresa ni lo conocía, o lo veía de pasar. Allá va el dueño, allá va el dueño. Decía, allá va el patrón. Era un hombre, ¿verdad? Chiquito, pero con mucho poder adquisitivo. Era el que nos pagaba a todos nosotros. Pero no lo conocíamos, de lejos nomás lo conocíamos, de lejos. Lo mismo puede pasar con nosotros. Trabajar y servir a alguien con todo nuestro corazón, pero ni siquiera conocerlo. Venir acá, a alabar a Dios, glorificar a Dios, y ni siquiera conocer al patrón. Y lo más triste todavía, hay casas que viven juntos y ni siquiera se conocen. Eso es lo peor, que ni siquiera saben lo que el otro desea. Puedes vivir incluso hasta casado con tu esposo toda tu vida, ni siquiera saber. Bueno, las mujeres son difíciles de conocer. Decir, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No sabes. Nunca sabes lo que le pasa a las mujeres. Pero, ¿verdad? Nosotros los hombres somos más cuadraditos. Pero es difícil saber qué es lo que desea. ¿Cuánto más Dios, que fue el creador de las mujeres? Si las mujeres son difíciles de conocer, te imaginas el creador. Porque miren que son difíciles, Gloria a Dios por las mujeres. Que Dios las bendiga. Pero sin las mujeres resistiría el mundo. ¿O no? Gloria a Dios, sí. Dios creó al hombre y después hizo la mujer, ¿verdad? Fue el toque final ahí, como que lo pulió.
Perfeccionó la obra. Perfeccionó la obra. Había cierto. No, esto no lo vamos a hacer de vuelta, vamos a poner algo mejor, dijo el Señor. Ahora, qué bueno es saber y conocer el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? Entonces tenemos que empezar con lo mínimo, con lo mínimo. Yo me acuerdo cuando me novié con mi esposa, yo quería saber hasta los más mínimos detalles, ¿no? Y ya quería ir muy lejos yo, ¿no? Quería conocer, ¿qué estás pensando? Vino con su novio, ¿qué estás pensando? Nada, vos te decís lo que estás pensando. Pero parecemos vos, ¿no? ¿Qué estás pensando, mi amor? ¿Qué estás pensando? Y yo dije, qué pesado, ¿eh? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo querés saber lo que estoy pensando? Lo que estás pensando que sabes, este pesado. ¿Cómo te voy a decir que sos un pesado? Entonces no se puede saber. Pero uno siempre que está para qué. Pero uno lo dice porque quiere agradar a esa persona, ¿sí o no? Quiere saber lo que piensa, lo que siente para poder, ¿verdad?, darle lo que realmente esa persona quiere. Porque la amás a esa persona y querés, ¿verdad?, consolarla, querés agradarle, ¿verdad? Pero lo bueno de todo esto es saber qué esa persona quiere, ¿verdad? Simplemente con observarla, con estar al lado de esa persona, e incluso hasta sus suspiros. ¿Vieron cuando una persona se hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué suspira así? ¿Qué está pensando? ¿Por qué ese suspiro? ¿Hay suspiro, verdad? O de amor. Yo miraba a mi esposa y decía, ¡ay, qué lindo! Gracias, Señor. Gracias por mi esposa. ¡Qué precioso! Y suspiraba, pasaba suspirando. ¿Verdad? Y paso suspirando, por favor. Pero, ¿verdad? Ese suspiro, pero hay suspiros que son, ¿verdad? Yo no, ¿hasta cuándo tengo que bancar esto? ¿Verdad? Es suspiro. Entonces vos decís, si ya conoces a la persona, decís, algo está pasando. Ese suspiro, porque ¿qué le pasa? Entonces, también vemos en 2 de Samuel, por ejemplo, vamos a 2 de Samuel, y ahí habla sobre los valientes de David, las crónicas de los valientes de David. Después, como deberes, les mando que lean todo ese versículo 23, que está muy lindo. 2 de Samuel 23. Entonces vemos que David, él estaba en la cueva de Adulam todavía, y él tenía unos valientes que al principio no eran muy valientes, ¿eh? Al principio eran gente que estaba amargada, que estaba endeudada, que estaba muy triste, pero cuando, ¿verdad?, llega el hombre ungido, que es David, que había sido ungido, ¿se acuerdan?, por el profeta Samuel. Él está todavía huyendo de su suegro, de Saúl, que estaba endemoniado ya y lo quería matar. Pero vemos que en ese tiempo se le pega gente y se le pegan valientes. ¿Cuántos son valientes acá? Pregunto. Uno solo levantó la mano. ¿Cuántos son valientes acá? Bueno, se tiene que pegar, ¿verdad?, a alguien que está con un propósito de Dios. Y ahí empiezan, ¿verdad?, a juntarse y a recibir consejos de parte de esa persona. En este caso era David, que había sido ungido, pero todavía él tuvo 15 años para ser levantado como rey. Recién con 33 años fue levantado rey. Y él reinó durante 40 años. Pero vemos acá que habían 30 valientes, que si después leen ustedes ahí Samuel 23 van a ver que eran tremendos. Pero ellos tenían un potencial que todavía no lo habían descubierto hasta que se juntaron, hasta que fueron al lugar indicado y empezaron ahí a reunirse y dijeron, wow, esta persona está con un motivo, esta persona sigue al Señor, esta persona está buscando de Dios, esta persona fue ungida por Dios para un propósito tremendo, así como vos y yo estamos ungidos por el Señor para un propósito tremendo de parte de Dios, para pelear la buena batalla y vencer en su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para eso hay que ser valientes, ¿sí o no? Porque tenemos que pelear contra contra este sistema que es totalmente diabólico y que te dice no muchas veces, y ahí se ve lo que sos valientes, ¿sí o no? Porque el sistema te dice, haz tal cosa, ¿qué importa? Comportate así, ¿qué importa? Y vos decís, no, pará. Dios dice esto, Dios quiere esto, y yo no lo voy a hacer. Y ahí se levanta una batalla, una guerra. Dice que estos valientes, había uno que era tremendo. Estuvo peleando con David y tanto peleó con tanta furia que se le quedó pegada la espada en la mano. Había otro que dijo, no, este campo de lentejas no me lo toca nadie. Y se paró ahí en el campo de lentejas con la espada y se arrimaba un filisteo y le cortaba la cabeza. Por un campo de lentejas. Y David lo miraba así y decía, este está bravo, lo quiero para mí.
Había otro que en invierno había nieve y vio unos leones y quiso demostrarle a David que él era poderoso porque quería estar ahí. Entonces, se metió para dentro del foso, agarró el león y ¡fua! Los degolló los leones. Digo, es que está loco en la cabeza. ¿Y pelear por un campo de lenteja? No, una locura. Pero eran valientes. Y David dijo, esto yo lo agarro, los pulos y son tremendos. Pero de esos 30, habían tres de esos 30. Es como el Señor, ¿no? El Señor tenía 12, pero había 3 que eran los que estaban más cerca del Señor. ¿Quiénes eran? Cri. Pedro era uno. Juan y Jacobo. Eran los 3 que estaban más cerca del Señor. Juan incluso se acostaba en el pecho del Señor y escuchaba el corazón de Dios. ¿Vos te podés acostar en el pecho del Señor y escuchar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que late en Él? ¿Qué es lo que Él anhela? Ahí sí se escucha todo, ¿eh? El latir, el suspiro de Dios. Es tremendo. Entonces, David tenía también de esos 33. Ahora vamos a ver acá. Segunda de Samuel 23, 13. Dice acá, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron del agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo beba esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Hay que estar loco en la cabeza. Dice que estaba David en la cueva de Adulán. Y estaban los filisteos en el lugar donde él había nacido. Sabían que David había nacido en Belén, justo donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y estaba David sabía que ahí había un pozo, que había agua. Y dice que estos 3 valientes van a donde está el rey. Y están cerca del rey. Y cuando llegan ahí a la cueva de Adulán, dice que el rey, dice que David dijo con vehemencia, o sea, lo pensó, simplemente lo pensó. O sea, fue un pensamiento que le salió. No sé si te pasa a veces a vos que pensás algo y te sale y vos decís, no, nada. ¿Qué dijiste? No, nada. Se te escapó lo que venías pensando. Y David dijo, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén que está junto a la puerta? David estaba ahí en el pozo diciendo, wow. Él se acordaba de esa agua. Él había bebido muchos años de esa agua. Dijo, ¿quién me diera? Estaría bueno, che. La verdad, tengo sed y me gustaría poder beber de esa agua. Pero dice que había 3 hombres que estaban cerca del rey, tan cerca del rey, que escucharon lo que el rey dijo y sin preguntarle. Dijeron, che, ¿viste lo que dijo el rey? ¿Viste lo que dijo el rey? Que quisiera tomar agua del pozo. Vamos a buscar agua del pozo. Vamos a traer al rey su deseo. Vamos a cumplir con su deseo. Y arrancaron los 3 de noche. Llegaron a donde estaba todo el ejército de los filisteos. Se metieron por ahí de noche. Yo me imagino una locura. 3. Había todo un escuadrón de filisteos, asesinos. Y ellos fueron con el tachito, metieron agua ahí. Sacaron agua. Y de repente uno pateó uno ahí. ¡Ay, qué pasó! Se armó un lío, capaz, tremendo, ¿no? Porque arriesgaron su vida. Capaz que tuvieron que matar a algunos, no sé. Pero vemos que ellos llegan allá a David y le entregan lo que David había pensado. Yo me imagino la cara de David. Y esto, toma, señor mi rey, esto es su agua, lo que usted anhelaba, el agua del pozo de Belén. Y David dijo, ay, qué bueno, lo tiró. Y ellos habrán quedado diciendo, ¿cómo puede ser? No, miren lo que dice David acá. Dice que él tiró el agua, derramó el agua. Lejos sea de mí,
acá dice, no, perdón, en el versículo 16, entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento, ¿no? Dice, y tomó y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó ¿para quién? Para el Señor. Derramó el agua para el Señor. Eso quiere decir, es como que David les da, ¿verdad?, acceso a que lo que ellos hicieron, lo hicieron como para el Señor. Cada vez que vos haces algo, quizás sea para una persona, quizás sea para un líder espiritual, quizás sea para incluso una persona que ni siquiera quiere saber nada con Dios. E incluso quizás cuántas veces, ¿verdad?, has hecho cosas en tu vida y has dicho, hice esto, y sin embargo ni siquiera lo tomaban en cuenta. Capaz que ellos lo han pensado, ¿no? Arreglamos la vida por el agua, y David volcó el agua, la tiró, la derramó. No. El Señor David estaba diciéndole, ustedes hicieron esto por mí, pero también lo hicieron para el Señor. Porque todo lo que hacen para mí es como si lo hicieran para el Señor. Amén. Entonces, una vez recuerdo que fui a una librería y entré en una librería, ya de paso le hacemos reclamo, ¿no? Librería de Eliezer. Está, ¿dónde está la calle? No, no está mal. Bueno, no está mal en ese lugar. En CLC, no, en CLC. En CLC. Fui a CLC, esa sí está. Fui a CLC y yo quería comprar determinado libro, pero no tenía plata. Llegué allá a fin de mes, no tenía plata. E iba con un hijo mío al lado, ¿no? Que iba al lado mío. Llegamos ahí y llego a esa librería y estaba el libro que a mí me gustaba ahí justo en la puerta como exhibición, porque era el boom de aquel entonces. Hago así y digo, ay, el libro que me gusta a mí. Y pasé por ahí. Qué lindo el libro. ¿Cuánto cuesta? No llego. Está. Seguí caminando y mi hijo al lado mío. Llegué y vi que habían esos pececitos esos de metal que se pegan en el auto. Habían 2, uno de metal y uno de plástico. Llego así y digo, ay, el pececito que me gusta a mí, para pegar en atrás del vehículo. Y había uno de metal y lo miro así, y el de plástico valía 100 pesos, pero era de plástico. Y el de metal valía un poco más. No está caro, no puedo, pero a mí me gusta el de metal. Y pasó, a los poquitos días es mi cumpleaños. Y cuando llega mi cumpleaños, abro los regalos. ¿Qué había? Cuando abro el paquete, el libro que yo quería. Dije yo, wow, yo simplemente lo vi, simplemente lo anhelé, pero acá estaba el libro. Simplemente lo pensé, fue un susurro, ¿verdad? Fue un pensamiento en voz alta. Y había otro regalito más chiquito al lado, miro, así lo abro, el pececito que yo quería. Y no era de plástico, era de metal. Digo, wow, ¿y saben la alegría que me dio recibir ese regalo? Porque era justo lo que yo quería. ¿Y por qué? Y ese mismo día le dije a mi hijo, ¿sabes qué pasó acá? Vos caminaste al lado de tu padre, al lado del Padre, y escuchaste ese susurro del Padre, escuchaste la voz de tu Padre, y le concediste el deseo de su corazón. Lo mismo que Dios quiere con nosotros, que caminemos tan juntos a Él, tan juntos, que cuando estemos caminando que Dios diga, ¿cómo quisiera que le predicara a aquella persona que está allá? Pero, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿Cuánta gente está pasando hambre y sin embargo no hay nadie que le lleve un pedazo de pan? ¿Quién irá por mí? Qué triste es esa familia como está pasando tan mal. ¿Quién podrá orar por esa persona? ¿Quién podrá interceder? ¿Quién podrá derramar lágrimas por esa familia? Y así muchos deseos de Dios que están en su palabra, que a veces estamos tan ocupados en nosotros mismos y tan enfrascados en las cosas cotidianas de la vida. Y a veces creemos que porque cumplimos con el ABC de la palabra de Dios, ya está, ya somos tremendos santos. Y Dios quiere que vayamos más. ¿Te imaginas la alegría del rey cuando vio, así como yo cuando vi que el regalo ese era algo que realmente yo anhelaba? Decime si eso no nos satisface el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren satisfacer el corazón de Dios? Y decir, Señor, yo quiero ser como esos valientes.
Yo quiero que se escriban crónicas de mí, diciendo, este se la jugó. ¿Qué crónicas se está escribiendo de ti, de tu vida? No, estuvo todo el día sentado en la tele mirando partidos de fútbol, yo qué sé. No, estuvo mirando la novela, tarde. ¿Esas son tus crónicas? No, trabajó y durmió y trabajó. Qué buenas crónicas, che. Pasó por al lado una persona, quizás se llama como el samaritano, pasó por al lado, muy espiritual, le venimos de la iglesia, hay uno tirado ahí, lo miramos así, ¿no? Seguimos, no, voy a la iglesia a adorar al Señor, aleluya. Pero dice que el buen samaritano, ¿verdad?, se ocupó de esa persona. Y hoy se escribe sobre el buen samaritano, no sobre los religiosos o los levitas que pasaron por ahí al lado. Ninguno de ellos son nombrados. El buen samaritano. ¿Nos estamos ocupando? ¿Nos estamos ocupando o nos estamos preocupando por las cosas nuestras cotidianas de cada día? Estamos tan cerca de Dios que podemos escuchar como Juan, el corazón de Dios. Hermano, yo trabajo a rayo del sol todo el día. Y muchas veces cuando estoy con mucha calor y alguien viene y me dice, tomá, un vasito con agua. Ah, digo yo, gracias. Y bebo ese vaso de agua y digo, ay, gracias. Y le doy tantas gracias a esa persona. Y lo miro con tanto afecto, tanto cariño. Y no me dio 1.000 pesos, me dio un vaso con agua. No me dio el medio sueldo. No me dio algo de valor económico. Me dio un vaso con agua. La palabra dice que por un vaso de agua que le demos a uno de estos mis pequeñitos, está siendo apuntado allá arriba, en el reino de los cielos. Todo lo que estamos haciendo está siendo apuntado. Quizás simplemente un abrazo, una sonrisa, un vamos que podemos. Vamos campeona, vamos campeón, que vos podés. Vamos que podemos, no te quedes. Un perdoname. Porque primero tenemos que nosotros perdonar. ¿Verdad? Perdoname. Un te amo. ¿Cuánto hace que no le decís a la persona que está a tu lado? Te amo. Un hijo, a tu esposo, a tu esposa. No sé. ¿Cuánto hace que no le decís te quiero y lo mirás a los ojos y decís te quiero? Eso vale más que cualquier fortuna que le puedas dar. A los hijos hoy se les da celulares, se les da plata, toma, cállate la boca, anda. Y creen que de esa manera lo están amando. El niño no necesita eso, necesita el abrazo del padre. El niño necesita el abrazo de su mamá, sentir su calor, sentir su aroma. ¿Sabés que Dios tiene también su aroma? Dios tiene también, ¿verdad?, su amor. Y Dios también quiere sentir tu aroma. Y cuando estamos con Él te puedo asegurar que se nos pega también su aroma y su fragancia. Y con eso estamos haciendo algo que quizás fue un suspiro de Dios. Quizás con un abrazo, con un Dios te bendiga, una sonrisa. Yo la verdad amo la sonrisa de mi esposa. Porque ella la verdad, incluso cuando estamos en la iglesia, cuando estamos acá, viene gente con una sonrisa esperada, ¿no? A la gente. Eso vale más que cualquier cosa. Hay sueños de Dios que cumplir. Hay deseos del corazón de Dios que cumplir. ¿Cuántos dicen yo quiero empezar a cumplir esos sueños y esos anhelos de Dios? Esta iglesia tiene que ser una iglesia, ¿verdad?, que esté atenta a las necesidades de Dios. No corramos a ver por nuestros afanes. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que esté atenta a las necesidades de Dios. Y hay muchas necesidades de Dios. Te puedo asegurar que hay infinidades de necesidades de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Que podamos tocar el corazón de Dios y satisfacer sus deseos. Yo quiero tocar el corazón de Dios, quiero satisfacer los deseos de Dios. Yo sé que estar acá parados predicando la palabra de Dios, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo sé que estar acá plantados en plena avenida Yanastasio, esquina de Q, era un sueño de Dios de hace muchos años, como le decía la hermana, no sé si fue ayer o antes de ayer que lo contaba. Esto era un suspiro de Dios que vino a través de algo que yo anhelaba, porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Si Dios te pone a vos tanto el querer como el hacer, porque es parte de la buena voluntad de Dios. Entonces tenemos que ponernos por obra eso que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cuáles son tus crónicas? La pregunta es, ¿estás dentro de los 30 valientes? O quizás ni siquiera estás en la lista. ¿O estás entre los 3 que están más cerca del Señor? ¿Estamos dispuestos a decir, verdad, a dar nuestra vida por el Rey?
Los valientes casi dieron su vida por el Rey, para satisfacer. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra propia vida para satisfacer al Rey? ¿La sed del Señor? El Señor tiene sed, el Rey tiene sed. Y vos y yo tenemos la oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue al pozo y dijo, tengo sed? Y la mujer estaba ahí, la mujer samaritana. Podemos decirle como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. O decirlo, mirá, en palabras naturales, yo voy, Señor. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te va a empezar a hablar cosas pequeñas. Dios te va a empezar a hablar cosas simples. Y oro para que el Espíritu Santo empiece a tratar con tu sensibilidad espiritual. Para que seas sensible a lo que Dios quiere hacer. ¿Viste cuando a veces pasan cosas y vos decís, ¿será esto? No sé si te pasa, ¿no? A mí me pasa. ¿Qué Dios quiere hacer con esto? ¿Qué Dios quiere hacer con esto? Eso va a hacer que vayas a buscar más de Dios, de su presencia, y Dios te va a dar la respuesta. O quizás lo hagas, y cuando lo hagas, te vas a sorprender. No sé si te ha pasado que le has predicado a una persona que ni pensabas predicar. O te has animado a una persona en el ómnibus, no sé en qué lugar, y le has hablado de Cristo. Y después el gozo que experimentás en tu corazón. No sé si te ha pasado, claro que sí, ¿no? Es tremendo. La pregunta es, ese gozo que tenés en tu corazón, ¿de parte de quién viene? ¿No crees que es el corazón de Dios que late dentro tuyo diciendo, wow, eso es justo lo que yo quería? Amén. Así que te animo a que sigas experimentando eso. No te quedes quieta, no te quedes quieto. Escuchá el suspiro de Dios, escuchá el suspiro del Rey, que dice, ay, ¿quién me diera? O que diga, ¿quién irá por nosotros? ¿Vieron? Hay dos ejemplos preciosos ahí, que lo bueno es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero hay a un nivel mucho más alto, que es escuchar el susurro del Rey. Amén. Vamos a orar.